Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es la formación de Cristo en tu vida. El texto bíblico se halla en la carta de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Dice así: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo está expresando sufrimiento, dolor por los creyentes de esta iglesia de Gálatas. Y es porque su formación de estos creyentes había sido interrumpida. Estos creyentes habían vuelto a las prácticas judaizantes, habían dejado el evangelio y habían aceptado un evangelio diferente, un evangelio que no era el anuncio de Cristo, porque el evangelio es Cristo. Esto fue las palabras que usó Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y es que los creyentes no habían seguido una continuidad en el evangelio de Cristo. Se había interrumpido este proceso de formación. Es como un ser que está siendo formado en el vientre de una madre. Pasa por un proceso de desarrollo, desde el cigoto, el embrión, el feto. Esto se había interrumpido, no había continuidad en el desarrollo fetal. Por eso es que Pablo expresa: tengo dolores de parto. Es una metáfora, pero que está expresando el dolor que él tiene, porque los creyentes de Gálatas, su formación se había detenido su desarrollo, su crecimiento. Algo estaba pasando en los creyentes de Gálatas. Habían dejado el evangelio, y Pablo lo expresa, contextualmente estoy hablando. Dice: habéis comenzado por el Espíritu y vais a acabar en la carne. Eso es lo que estaba pasando con estos creyentes. Se habían iniciado en la vida cristiana mirando a Cristo, pero en un momento ellos dejaron de mirar a Cristo y empezaron a mirarse a sí mismos. Trataron de esforzarse por agradar a Dios, siguiendo estas prácticas judaizantes. Tenemos que entender primero, hermanos, que el evangelio es revelación. Esta carta de Gálatas habla de el evangelio. El evangelio es Cristo, pero también es revelación, no es información. Si usted ve en la carta de Juan capítulo 3, la historia de Nicodemo, este hombre era un teólogo, un hombre maestro de la ley. Enseñaba acerca de Dios, pero solamente tenía información. Este hombre no tenía la revelación, solamente la información. Eran conocimientos acerca de Dios. Y Jesús le dice a este hombre, Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver. O sea que este hombre no estaba viendo, no estaba oyendo, no estaba entendiendo la vida que estaba en Cristo. A él justamente Jesús le dice: te es necesario nacer de nuevo para que tú puedas ver. Y hay muchos que tienen conocimiento acerca de Dios, pero no lo pueden ver, no lo pueden conocer, no lo pueden entender. Solamente aquellos a quienes les es quitado ese velo pueden realmente recién conocer el evangelio, conocer a Cristo. Por eso es importante que el velo sea quitado. Segunda de Corintios habla respecto a este tema, porque en Cristo les es quitado este velo. Mateo 16, versículo 14, 15, 16 y 17, hace mención cuando Cristo les pregunta a sus discípulos. Les dice: ¿quién dicen los hombres
que es el Hijo del Hombre. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Importante, Jesús mismo le dice a Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque muchos decían que Cristo era Jeremías, otros decían Elías, Juan el Bautista, pero solamente el Padre, Dios es el que quita ese velo y nos revela quién es Jesucristo. Entonces por eso decimos que el Evangelio es revelación, no es información. Las Escrituras se convierten en revelación por la acción del Espíritu de Dios. Solamente por la acción del Espíritu de Dios, las palabras que están en las Escrituras nos pueden ser reveladas. No es por información, no es por conocimientos. Esto es una acción que viene de Dios. Hay mucha gente que lee, es instruida, pero no tiene la revelación. Y el Evangelio es revelación. Un profesor en la universidad les estaba hablando a los sociólogos y psicólogos en una reunión, y él decía, yo he leído las Escrituras, desde el Génesis al Apocalipsis, pero no he encontrado a Dios. Y claro que él no lo encontró, aún a pesar de que había leído la Biblia, porque esto se trata de revelación. Y la revelación se da cuando pasamos por la cruz, porque en Cristo nos es quitado recién ese velo. En Cristo nosotros podemos recién entender, oír, verlo, porque solamente es a través del paso por la cruz que podemos ver esta realidad existente. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Dios. Cuando el hombre en el huerto del Edén comió del fruto de este árbol de la ciencia del bien y del mal, a partir de ese momento el hombre salió de Dios y ya no estaba en el uno de Dios. A partir de ese momento, el hombre empezó a funcionar de forma individual. ¿Esto qué quiere decir? Que el hombre fue guiado por sus propios deseos, por su propia voluntad, por su propia libertad, por su propia independencia. Esa era la manera de cómo el hombre empezó a ser guiado. Ya no era bajo el gobierno de Dios. Así están los hombres que no tienen a Cristo. Pero cuando uno viene a Cristo, deja esa forma de funcionar individual y empieza a funcionar en Cristo. Empieza a funcionar en el cuerpo de Cristo. La Escritura dice en 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Importante lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo, que por Dios estamos en Cristo Jesús. Hemos sido colocados en Cristo Jesús desde el momento que hemos hecho de Jesús el Señor de nuestra vida, el Señor y Salvador de nuestra vida. Desde ese momento hemos sido colocados en Cristo. Y a partir de ese momento ya no funcionamos de forma individual. Ahora funcionamos en una persona que es
Cristo, funcionamos en un cuerpo que es Cristo. Esto es diferente porque ya no hay esa individualidad. Ahora es una función que tiene que ver con la persona de Cristo. Funcionamos en un cuerpo. Amén. Ahí hemos sido colocados, dice la carta de Corintios, hemos sido colocados en Cristo, hemos sido colocados en su cuerpo. Cuando hemos sido colocados en este cuerpo, dejamos esa individualidad. Ya no funcionamos de esa manera, ya no seguimos nuestros propios deseos, ya no tenemos esa independencia, esa libertad individual. Ya no es así, ahora es la guía del Espíritu de Dios, es la acción del Espíritu de Dios moviéndose, dirigiendo este cuerpo. Por eso es que Pablo dice, mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Este cuerpo tiene una mente. Así como tu cuerpo tiene una mente, tu cuerpo tiene una mente, de igual manera, está hablando de una forma metafórica que el cuerpo de Cristo tiene una mente. Así como nuestra mente gobierna nuestro cuerpo, así también la mente de Cristo gobierna al cuerpo de Cristo. Mire que nosotros, como lo ve un científico, que nuestro cerebro comanda sobre nuestros miembros. Nuestro cerebro le imparte la orientación, la dirección a nuestros miembros. Todas nuestras funciones cerebrales dirigen nuestro cuerpo. Es el cerebro quien comanda sobre nuestro cuerpo. Importante, así como nuestro cerebro gobierna sobre nuestro cuerpo, ya en el lenguaje espiritual o cristiano, nuestra mente gobierna nuestro cuerpo, el cuerpo de Cristo. Ahí hemos sido colocados, ahí has sido tú puesto. Pablo dice, mas por él estáis vosotros en Cristo. Hemos sido colocados en Cristo. Por eso es que hay muchos textos que dicen, de modo que si alguno está en Cristo. Es el 2 Corintios 5:17, Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Siempre está hablando que estamos en Cristo. Dios, cuando se relaciona con nosotros, Él se relaciona con su Hijo Jesucristo. Y nosotros hemos sido incluidos en el Hijo. O sea, Dios, cuando Él nos ve incluidos en Cristo. Y Dios se relaciona solamente con su Hijo Jesucristo. Él no se relaciona contigo ni conmigo. Él se relaciona con su Hijo Jesucristo. Ahí estamos colocados, ahí estamos tú y yo, en el Hijo Jesucristo. Y este cuerpo tiene una mente, esa mente gobierna el cuerpo. Nosotros hemos dejado la individualidad, ahora funcionamos en un cuerpo. Funcionamos en un cuerpo donde Cristo gobierna este cuerpo. Cristo está gobernando el cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Amén. Entonces, en este gobierno de Cristo sobre su cuerpo, ahí participa el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que dirige a este cuerpo, que es la iglesia. Está guiando, pero para que Él guíe, el medio para que el Espíritu Santo empiece a guiarnos es la palabra. Usted puede decirle a Dios, Señor, guía mi vida, y estar desconectado de la palabra. Entonces tu mente va a ser siempre un estorbo a la acción del Espíritu de Dios. Dios no va a poder guiar tu vida. Por más sincero o que usted sea, el medio que el Espíritu Santo usa para revelarnos a Cristo es la palabra. Tenemos que tener la palabra de Dios.
Si usted no tiene la palabra de Dios, es seguro de que no está siendo guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a usar la palabra. Entonces, aquellos que están guiando su vida ya de una forma individual, sin considerar la palabra de Dios, sin considerar esta palabra de Dios, lo más probable es que tu vida no esté siendo guiada por el Espíritu de Dios. Estás siendo guiado por tus propios deseos, por tu propia independencia, por tu propia libertad, por tu propia voluntad, pero no por el Espíritu de Dios. Por eso es importante tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Esto es lo que había ocurrido con los hermanos de Gálatas. Y Pablo siente dolor, sufrimiento, porque estos hermanos habían vuelto a las prácticas judaizantes y habían dejado el Evangelio, habían dejado la palabra de Cristo. Y así muchos cristianos hoy en día han dejado la palabra de Cristo y son guiados por sus propios deseos. Y ellos dicen, bueno, es mi vida. Y claro que es tu vida. Yo no le hago mal a nadie. Y claro que no le haces mal a nadie. Pero estás funcionando de una forma individual. No estás funcionando de una forma corporativa. No estás funcionando en Cristo. Y es que es ahí donde Pablo empieza a dar una exhortación pues a esta iglesia de Gálatas, porque esta iglesia de Gálatas se había interrumpido la formación de Cristo. Y si tú quieres realmente que Cristo sea formado en tu vida, tienes que estar conectado con la palabra de Dios. Cuando estamos hablando de formación de Cristo en nuestra vida, no es que Cristo no esté en nuestra vida. Cristo está en nuestra vida. ¿Dónde? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. En nuestro espíritu ya está Cristo, pero no está en nuestra alma. Entendemos eso, hermano. Algunos confunden espíritu y alma, dice son lo mismo. Eso no es así. Pablo habla en la carta de Tesalonicenses de espíritu, alma y cuerpo. Entonces todos los creyentes tenemos espíritu, alma y cuerpo. Cuando la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Tú ves tu cuerpo, está igual. Tu alma tampoco ha cambiado. Lo que ha cambiado es tu espíritu. Y en nuestro espíritu vive Cristo. Dios nos ha suministrado la misma vida de su Hijo Jesucristo. Y con Él su naturaleza. Cristo está viviendo en nosotros. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es la vida de Cristo en nosotros. Es Cristo viviendo en nosotros. En nuestro espíritu ya se halla Cristo. En nuestro espíritu se halla todo el bien. Eso le dice Pablo a Filemón. Todo el bien que está en ti, está la misma vida de Dios. Pero en nuestra alma no. Entonces nuestra alma tiene que tomar conocimiento. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación tiene que ver con cambios. Y la renovación tiene que ver con quitar las creencias incorrectas y poner las creencias correctas. Eso es donde tiene que darse en nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Con qué? Con la palabra de Cristo. Por eso Pablo dice en Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Tenemos que poner el conocimiento de Cristo. En nuestra mente tiene que llenarse de la palabra de Cristo. Hacemos eso, permitimos que la acción del Espíritu Santo empiece a formar en nosotros la vida de Cristo. Esto es por la acción del Espíritu de Dios. No se trata de información, es revelación. El Evangelio es una persona, esa persona es Cristo. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y Cristo tiene que ser formado en nosotros cuando renovamos nuestra mente.
en nuestra mente sí entra en un proceso de formación. Ahí Cristo tiene que ser formado. Claro, en el aspecto espiritual ya Cristo está viviendo en nosotros, es en nuestro espíritu, pero en nuestra mente necesita ser renovada, en nuestra mente tiene que ser formado Cristo. No es que no lo tengamos, ya tenemos la vida de Cristo en nosotros, pero nuestra mente necesita alinearse en razón de esta realidad espiritual. Solamente de esa manera vamos a permitir, cuando nuestra mente es renovada, solamente de esa manera vamos a permitir que esta realidad espiritual donde está Cristo sea manifestado a través de nuestra vida. Si no entramos en ese proceso de renovación, no va a ser formado Cristo y por ende no va a manifestarse esa vida de Cristo en nuestra vida. Por eso es importante que haya esta renovación para que pueda darse la formación de Cristo. Ahora, en esta formación de Cristo, que es en nuestra vida, en nuestra parte almática, esta formación se va a dar cuando no queda nada de ti, excepto Él viviendo en ti. ¿Cómo es esto? Nosotros hemos funcionado de una manera individual y ahora nosotros funcionamos en Cristo, en una persona que es Cristo. Funcionamos en un cuerpo. Ya no funcionamos de una forma individual. Has venido ya a Cristo, pero todavía tú sigues a veces tomando tus propias decisiones. Tú sigues guiando tu vida bajo tus propios deseos. Pero la vida cristiana no es así. Nosotros funcionamos ahora de una forma corporativa. Funcionamos en un cuerpo. Así como el cuerpo tiene el hígado cumple una función, la vesícula cumple una función, páncreas cumplen una función, nuestros pulmones cumplen una función. Amén. De igual manera, en el ámbito espiritual, Dios nos ha colocado en el cuerpo de Cristo y ahí cumplimos una función. Cada uno de nosotros cumple una función, ya sean los pastores, ministros de Dios, la misma iglesia cumple una función. El que alguien sea pastor de una iglesia, eso no lo pone en un rango superior. El pastor no ocupa un rango superior. Todos cumplimos una función. Es un acto funcional, pero no es un rango superior. Todos los miembros de este cuerpo cumplen una función. Claro que tenemos que considerar importante, hermanos, que la formación de Cristo en nuestra vida. Esto es por la acción del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siempre va a usar el medio que Él usa para que Cristo sea formado en nosotros, es la palabra. Tenemos que tener la palabra de Cristo morando en nuestros corazones. Cristo está en nuestra vida, pero en nuestra mente también tiene que estar Cristo. Nuestro enfoque es la persona de Cristo. ¿Y por qué la persona de Cristo? ¿Por qué no participamos nosotros en esto? Porque Dios con el único que se relaciona es con su Hijo. El único que le agrada a Dios es su Hijo. Tú no puedes agradarle a Dios. El único que le agrada a Dios es su Hijo. Y claro que nosotros hemos sido colocados en el Hijo. Por eso es que participamos de esta aceptación de Dios. Dios cuando ve al Hijo, Él ve lo más preciado. Lo único que le agrada a Dios es su Hijo, pero nosotros hemos sido colocados en su Hijo. Tus actos no pueden agradar a Dios. El único que le agrada a Dios es su Hijo. Pero nosotros, lo maravilloso de este Evangelio es que nosotros hemos sido colocados en el Hijo. Entonces sí le agradamos a Dios porque estamos en el Hijo. Cuando Dios nos colocó en el Hijo fue para siempre. Tus actos no pueden sacarte de esa posición. Tus actos no pueden deshacer esa inclusión. Dios ya nos ha colocado en el Hijo y esto es para siempre.
porque dice, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada, absolutamente nada. La carta de Hebreos dice, no te desampararé ni te dejaré. Qué preciosas son esas promesas. Lo que nos puso en el cuerpo de Cristo no fue nuestra obediencia, no fue nuestra fidelidad, no fue nuestro amor a Dios. El que nos puso en el cuerpo de Cristo fue Dios. Cuando hicimos de Jesús el Señor de nuestra vida, este acto de reconocimiento del señorío de Cristo, ahí participó Dios mediante un acto de gracia. Fue este acto de gracia el que nos colocó en el cuerpo mismo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ya no se trata de tu obediencia, no se trata de tu fidelidad a Dios, se trata de la obediencia de Cristo, se trata de la fidelidad de Cristo. Tú miraste a Cristo y fue esto lo que hizo que Dios participara colocándonos en el cuerpo de Cristo. Hoy en día muchas iglesias hablan, tienes que ser obediente a Dios, tienes que ser fiel a Dios. Nosotros hemos sido colocados en la obediencia de Cristo, en la fidelidad de Cristo, en la santidad de Cristo. Por eso es que 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho sabiduría, justificación, santificación y redención. Es Cristo el todo. Hemos sido colocados en la santidad, en la justicia, en la obediencia, en la fidelidad de Dios. Cristo va a ser formado en tu vida cuando Él es tu todo. Colosenses 3:10 dice, Cristo es el todo y en todos. Cristo es tu todo. Él es tu obediencia, Él es tu fidelidad, Él es tu sabiduría, Él es tu fortaleza, Él es el todo. Y si tú has sido colocado en Cristo, estás en el todo. Amén. Dios lo que está viendo no es tu obediencia, está viendo la obediencia de Cristo, la fidelidad de Cristo. Es eso lo que está viendo. Ya no son nuestras acciones. Se trata de Cristo, porque Cristo es el todo. Con el único que se relaciona a Dios es con su Hijo. Entonces ya no hay que ser obedientes a Dios, ya no hay que ser fieles a Dios. No, tú has sido colocado en la obediencia. Tú has sido colocado en la fidelidad. Tú has sido colocado en la santidad. Nadie que es colocado en el cuerpo de Cristo puede ser un pecador. Date cuenta, hermano. Hay enseñanzas en las iglesias tradicionales, evangélicas, que te dicen que todavía eres pecador. Si hemos sido colocados en el santo, o sea que ha sido colocado en Cristo un pecador, piensa, hermano. Date cuenta que eso no es así. Dios te ve santo, justo. Él te ve obediente, Él te ve fiel. El problema es la enseñanza, una enseñanza que no se ajusta al Evangelio. Dios te va a ver siempre en fidelidad, en santidad, aun a pesar de que tus actos a veces no son los correctos. Y tus actos no son los correctos porque todavía tus creencias son equivocadas. Tu identidad también es equivocada. Si estás pensando que eres pecador, ¿eso acaso te ayuda? Eso no te ayuda. Eso te aplasta. Eso te ata. Tú tienes que cambiar tu manera de pensar a la luz de la obra de Cristo. Mire que en la Escritura, en el mensaje apostólico, Pablo no les dice a los creyentes pecadores. No hay un solo creyente pecador. No hay un solo creyente pecador. Todos los creyentes son justos, son santos. Entonces, si tú todavía estás considerando que eres pecador, eso es porque has tenido una enseñanza equivocada. Hay ministros que todavía no están enseñando correctamente el Evangelio. En el Evangelio Dios nos imparte su justicia, nos declara justos ante sus ojos. Dios no nos ve como pecadores. La formación de Cristo en nosotros a veces está interrumpida por enseñanzas equivocadas, por evangelio equivocado, un evangelio diferente. Está interrumpida porque las creencias no son las correctas.
y tu formación a veces ha sido interrumpida precisamente porque no tienes las creencias correctas. Si estás pensando que eres pecador, eso va a interrumpir tu formación, la formación de Cristo en tu vida. Eso no te va a ayudar. Al contrario, eso te va a aplastar. Eso te va a impedir que haya un desarrollo y crecimiento y madurez en tu vida como creyente. Tú tienes que cortar con eso. ¿Y cómo es que cortamos eso? Entendiendo que hemos sido colocados en Cristo. Hemos sido colocados en la verdad. Hemos sido colocados en la justicia, en la santidad, en la redención. La palabra redención tiene que ver con perdón de pecados. Si hemos sido colocados en Cristo, ¿usted cree que ha sido colocado en Cristo alguien que es pecador? No, en Cristo ha sido colocado por un acto de gracia Dios que mediante la redención de Cristo, mediante el sacrificio de Cristo, le han sido perdonados sus pecados. Es así cuando Dios nos coloca en el Hijo. Y Dios nos ve en el Hijo, Dios te ve en el Hijo, pero te ve victorioso, te ve santo, te ve justo, te ve limpio de pecado. Claro que a veces pecamos, pero Dios ya te ha impartido una justicia. Y esa justicia es la que necesitas, aceptar esa justicia de Dios, creer que eres justicia de Dios en Cristo. Y eso va a ayudarte en tu caminar en la vida cristiana. Si algo interrumpió esta formación de Cristo en la iglesia de Gálatas, fue que ellos habían vuelto a la ley, a las prácticas judaizantes. Y eso no los estaba ayudando en su vida, en su caminar, en la vida cristiana. Y Pablo sufre por eso. Y él dice, mi sufrimiento es como los dolores de parto. Este hombre estaba sufriendo. Y claro, amaba a la iglesia de Gálatas. Y Pablo reacciona y les dice, Gálatas insensatos, tontos, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar otra vez en la carne, a ser guiados de esa forma individual, guiados por tus propios deseos, guiados por tu fuerza de voluntad, por tu propia independencia, por tu propia libertad. Cuando esto no es así, nosotros los creyentes funcionamos en el cuerpo de forma ya no individual, funcionamos en Cristo, funcionamos en un cuerpo, y en este cuerpo el que dirige, el que gobierna es Cristo. Cristo va a ser formado en nosotros, en tu vida, en mi vida, cuando no queda nada de ti, excepto Él viviendo en ti. Damos gracias una vez más a Dios por su palabra, por darnos este tiempo de conocerla. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas que Cristo more en tu vida, habite en tu vida, te voy a guiar en una oración. Repite conmigo ahí donde te encuentres. Señor Jesús, este día te agradezco por tu amor, por mí mostrado en la cruz. Ahí derramaste tu sangre preciosa para el perdón de mis pecados, para unirme a ti. Te recibo en mi corazón, reconociéndote como mi único Señor y Salvador. Te hago el Señor de mi vida. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias porque ahora soy tu hijo, tu hija. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que pueda guiarte a una iglesia cristiana, donde puedas aprender la palabra de Dios. Voy a orar también por salud, ahí donde te encuentres. Si tienes algún problema de salud, problemas tu hígado, riñones, pulmones, tus páncreas, tus huesos, tus ligamentos, tu motricidad, tu lenguaje articulado, comprensivo, tu visión, audición. En el nombre de Jesús te declaramos sano, te declaramos sana por la llaga de Cristo. Amén.
Por la llaga de Cristo estás completamente sana. Recíbelo, no necesitas hacer algo más. Solamente cree que por la llaga de Cristo estás sano. Amén. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo la próxima semana.